Esto es el derecho a contarlo. Si el Estado te vuelve invisible, hazte relato, palabra y denuncia. Con Joana Centeno Villaseñor y Janine May Velázquez. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a este subpodcast, El Derecho a Contarlo. Y el día de hoy estaremos hablando de un tema muy sensible, pero relevante en estos tiempos, que es un tipo de violencia que duele hasta el alma, no deja moretones visibles, pero sí heridas profundas, la violencia vicaria. Les saluda su abogada Joana Centeno Villaseñor desde el estado de Campeche. Y el día de hoy me acompaña la abogada y colega Janine. Janine, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes, colega. Efectivamente, desde la ciudad de Mérida, Yucatán, les saluda su abogada Janine Yabelmay Velázquez. Efectivamente, Joana, como acabas de referir, ¿no? Vamos a hablar de un tema muy importante que últimamente ha estado teniendo mucho impacto en la sociedad, ¿no? La violencia vicaria. Claro que sí. Y bien, ya para que entremos de lleno, colegas, sobre este tema, vamos a definir justamente de qué estamos hablando. Cuando escuchamos violencia vicaria, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Para que obviamente las personas que el día de hoy nos están viendo a través de este programa, pues conozcan qué es la violencia vicaria. Entonces, ¿nos puedes ahí ayudar para definir, conceptualizar justamente qué es la violencia vicaria? Claro, Joana. La violencia vicaria es la definición más específica que pude encontrar de cierta manera, o mejor dicho, darle esta definición a la violencia vicaria, ¿no? Es aquella que ejerce el agresor a través de los hijos o hijas buscando controlarlos, manipularlos con el objetivo de dañar a la mujer que por fin decidió salir del ciclo de violencia al cual estuvo sometida durante años y que no lo había podido hacer. Sabemos bien que existen muchos tipos de violencia y que afortunadamente a cada una ya se le ha podido dar la definición que debe de tener, ¿no? En este caso, la violencia vicaria. Claro, entonces es infligir daño a los hijos, hijas, sufrimiento y también, como dices tú, manipularlos para que a su vez, esto por parte del agresor, ¿no? Pero a su vez para justamente el cometido es dañar a la mujer, ¿no? Así es. Entonces, bien, fíjate que como mencionabas, este tipo de violencia no es de que ya surgió en 2025, o sea, es una violencia que históricamente ha venido dañando a la mujer y hay expertos que han justamente estudiado este tipo de violencia y justamente una psicóloga argentina que reside actualmente en España acuñó este término. ¿Por qué? Porque ella, a través de las entrevistas que le realizaba justamente a las víctimas de violencia familiar, se dio cuenta de esta, como ella dice, violencia secundaria, porque referían las mujeres que ya se habían separado y que buscaban paz, seguridad y demás, pues resulta ser que no era así, sino que seguían justamente siendo violentadas, pero ahora a través de los hijos e hijas, ¿no? También, colega, para que se vaya comprendiendo un poco más sobre lo que es justamente la violencia vicaria, me voy a permitir justamente dar unos ejemplos, esto a través de ciertas experiencias que a lo largo pues, de estos años he tenido justamente con causas penales con las víctimas del delito, ¿no? Y uno de ellos, para efectos de visibilizar primero de lo que se trata la violencia vicaria, es que asesoré y representé ya en etapa de audiencia inicial a una mujer, la cual fue aproximadamente en el año 2021, que ella decide justamente denunciar por violencia familiar. Ojo, violencia familiar, primeramente porque ella ya estaba cansada, había sufrido violencia psicológica, se agravó justamente la violencia al grado de que ya empezó a recibir golpes, esto es ya violencia física y posteriormente también violencia económica. También en este caso, como ya mencioné, ella decide ya obtener su libertad, su paz y seguridad
y decide poner un alto, esto es a través de la denuncia, pero también separarse, obviamente ya divorciarse, obviamente de su agresor. ¿Qué es lo que pasa posterior justamente a esta separación? Es que ella empieza a ser feliz, empieza a cambiar su vida, de hecho, hasta cambios físicos, buscó un trabajo, ya empezó a tener justamente ingresos y también empezó a realizarse ya como mujer, tener una nueva pareja. ¿Qué sucede con el agresor? Es que al enterarse de esta situación estalla completamente en cólera y lo que ejerce, como ya mencionaba, es posterior a esta violencia familiar y a la separación, es que va a la casa de ella, empieza a amenazarla, insultarla, nuevamente humillaciones, también a dañar su propiedad, o sea, la estructura de la casa, rompió puertas, rompió ventanas y ella como pudo, ¿no? De lo que ya ganaba, pues tener que pagar justamente estos gastos por cuanto a los daños, ¿no? Aquí lo relevante para entender justamente la violencia vicaria es que también él se llevaba a los niños sábados y domingos, que le correspondía obviamente como esta convivencia, ¿no? Este derecho que también él tiene a raíz de esta separación, pero él empezaba como tú dijiste, como manipular a los niños y decirles que le dijeran a mamá que ya no podía salir, que se veía mal, o sea, por cuanto a su forma de vestir, etc. Y que si no lo hacían, él iba a alejarlos, él se los iba a llevar a otro lado para que no volvieran a ver a su madre, ¿no? Esto los niños, pues al final, siendo niños, se lo refieren a la mamá y ella les decía que no iba a ser así, y es donde ella pues habla con él y le dice que lo que está haciendo no es correcto, ¿no? Entonces, en esas pláticas es donde también a ella, independientemente de las humillaciones que ya he referido, también la amenaza con esa situación de que deje a su pareja, que por favor, que él va a cambiar, que regrese con él, y bueno, al final, si ella no accede a eso, le iba a quitar a los niños y se los iba a llevar lejos para que ella nunca más vuelva a ver a sus hijos, ¿no? Entonces, aquí es donde se actualiza justamente esta violencia, este tipo de violencia vicaria, y que muchas veces o años anteriores, o sea, decíamos, ahí está, pero esto no está incorporado en el Código Penal, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Y así nos quedábamos analizando y pensando qué podemos hacer, ¿no? Pero, ¿qué crees? Ya, al menos en el estado de Campeche, a raíz de una reforma de que también que ha sido muy importante, colega, estas luchas que han hecho las feministas que tuvieron que ir a tocar ahí con fuerza las puertas de la Suprema Corte, logran a través de alzar la voz más que nada, de esta incorporación, de esta visibilización para efectos de que se incorpore a los códigos penales. Y justamente, reitero, sucedió en Campeche en el año 2022, en donde ya está como un delito. Es decir, ya una, si está viviendo esa situación, puede denunciar y acceder a la justicia iniciando con una denuncia, ¿no? Entonces, también recientemente tengo ahí algunos casos ya de violencia vicaria, están en investigación inicial, aún no se ha solicitado la audiencia inicial, pero sí hacer de conocimiento, colega, de esta situación para que sepan aquellas mujeres o también hombres, porque puede darse la situación, ¿no? En caso de hombres, que sepan que ya es un delito si lo están viviendo o si tienen a una amiga, alguien, ¿no? cercano que esté viviendo esta situación, que se puede hacer algo, que se puede denunciar. Y bien, no sé, colega, si tienes ahí algún asunto, causa penal que nos puedas también compartir. Joana, claro, antes que nada, pues en definitiva, ¿no? Coincido contigo, ¿no? Los elementos que se van dando en, ya sea en una relación o estando fuera, ¿no? Lo impactante que es la violencia vicaria y que afortunadamente ya se encuentra en algunas Claro. legislaciones. Ujú. Aquí en Yucatán también se encuentra ya penalizada dentro del Código Penal del Estado. En este caso, mira,
eh, no he podido interponer la denuncia correspondiente. ¿Por qué? Porque mi representada actualmente se encuentra peleando ante el juez familiar la guardia y custodia del menor. En este caso, ella le fue arrebatado a su hijo. Ella Lamentable. decide del ciclo de violencia, decide irse, pero le impiden totalmente el llevarse a su hijo. En ese momento, ella no teniendo el apoyo de sus familiares, porque no, Ujú. ella es foránea, no le quedó de otra, ¿no? Pero ella nunca ha dejado de pelear por su hijo. Entonces, el niño actualmente tiene 5 años, ella ya lleva 2 años ante el juez familiar solicitando un régimen de convivencia, y hasta ahorita es increíble que Nada. no, o sea, hasta ahorita han peleado, han interpuesto apelaciones, el agresor hasta eso, mira, ella teniendo eh, la debida asesoría Ujú. y haciéndose de verdad las cosas pertinentes legalmente, no han podido, o Lograr sea, esas convivencias, ¿no? exacto, o sea, la juez ya dictó lo que es la medida provisional, pero en cuanto a pensión alimenticia, o sea, ella le está Ah, pasando ok. pensión al menor y está en su derecho, ¿no? Y obviamente así lo estipula el código, la ley, pero lamentablemente aquí le han aplicado a ella lo que es la violencia institucional, porque la juez debió de haber fijado inmediatamente un régimen de convivencia, porque hasta ahorita no se ha acreditado que el menor esté en peligro inminente al estar conviviendo con su madre, ¿no? Claro. Y Entonces, aparte que la Convención de los sobre los derechos de los niños establece que siempre debe haber esa cercanía, ¿no? Con los as- padres, evitar obviamente alejarlos, ¿no? Y como bien dice, si no hay nada, no hay un riesgo, o sea, el juez debió justamente conceder el régimen de convivencia, ¿no? claro, y a lo que iba también con esto es que es increíble que a pesar de esta situación, o sea, la víctima, mi representada está consciente de todo lo que ha vivido, y aún así el agresor sigue ejerciendo manipulación. Aunque ya están separados, sigue teniendo como un tipo de control hacia ella. Tan es así que mi representada se ha tenido que humillar a veces, Claro. tenerle que rogar a esta persona para que le permita, aunque sea, escuchar a su hijo vía telefónica o verlo a través de videollamadas. De verdad que es una situación desgastante, triste. Mi representada de verdad está muy, muy afectada de manera psicológica. Actualmente pues ha decidido acudir a terapias, ella quiere estar, Qué bueno. es fuerte mentalmente, aunque pues por dentro, ¿no? Ella me dice, ¿sabes qué? Janine, de verdad yo me siento muy mal, no he visto a mi hijo en muchos años, el niño tiene 5 años, como mencioné al principio, y las pocas veces que ha podido tener ese contacto con ella es, no te quiero ver, mamá, te odio, me abandonaste. O sea, un niño de 5 años, no son palabras de un menor de esa edad, ¿no? Entonces ahí se puede visibilizar completamente el grado de manipulación y control que esta persona tiene, ¿no? Todo con el afán de seguir violentando a su expareja, ¿no? Es una situación triste, de verdad, pero que de cierta manera nos está sirviendo para poder obtener datos de prueba, y en el momento en que ella esté emocionalmente más capacitada, más preparada, ya tengamos muchos más elementos para ir a interponer la denuncia correspondiente por la violencia vicaria, porque de verdad que se da el supuesto en cuadra, solo que la situación es difícil al final, ¿no? Sí, Sabemos, ahorita tiene que ver por su salud mental, ¿no? Que es lo que dijiste, ¿no? claro, Entonces, sí es que necesario, porque tú y yo sabemos que como abogadas son procesos tardíos, muy tardados. y sabemos que a veces las autoridades no son empáticas, pero que al final, eh, al menos nosotras como abogadas debemos de tener esa visión, ¿no? Esa perspectiva de género, que sabemos cómo es el proceso, de qué manera poder presionar a la autoridad para que al final cumpla con su deber. También aquí en la legislación del Código Penal de Yucatán está también penalizado al servidor público que se le logre acreditar que ha trazado, que ha
incurrido en alguna negligencia en el proceso de la víctima para poder integrar el delito de violencia vicaria, incluso puede ser hasta destituido de su cargo. Claro, inhabilitado, destituido. Y Janine, Sí, no vamos a generalizar, ¿no? O sea, claro, hay servidores que hacen su trabajo, exactos, pero, claro, o sea, la realidad, o sea, que sepa la audiencia, y yo sé que alguno que nos está escuchando y viendo, o sea, lo ha vivido. O sea, la realidad es que cuando una mujer va a denunciar, o sea, llegas en un estado en donde lo que necesitas es ayuda, ¿sí me entiendes? Y llegan y te ponen malas caras, llegan y espérese tantito, o sea, tú ya quieres descansar y horas o todo el día te la pasas ahí, obviamente, en el Ministerio Público. Y déjate de eso, ¿no? Lo que mencionabas muy puntual de esta negligencia es que después que denuncias y que arranca justamente ya la investigación inicial, o la línea de investigación están completamente perdidos, no hacen las actuaciones que deberían realizarse, o se hacen y no se hacen en tiempo, van las víctimas y sabe que no hay respuesta, regresa un día, o pasa una semana, pasa un mes, pasan meses y años y no hay respuestas, ¿no? Entonces, efectivamente, se ha incorporado también este tipo de violencia, acto o omisión que genera el servidor público, en donde también va a tener una responsabilidad, un castigo ya de índole penal, ¿no? claro, Y que también sepan que pueden accionarlo, ¿no? Que sería una de las formas, igual como tú dices, de ejercer presión, pero no como forma de venganza, ¿no? Sino como una claro. actividad que está pasando y que sepan que hay una vía legal para también justamente hacer presión y que cumpla la institución, el servidor público de hacer una debida investigación, tratándose tanto de violencia familiar como de violencia vicaria. Entonces, Janine, ya para igual irnos más, centrarnos en este tema tan importante, ¿qué es lo que debe hacer una víctima si en este momento que nos escuchan están pasando por esa situación y se están enterando de que es un delito y que pueden ir a accionar la vía legal? ¿Qué debe de hacer una víctima? ¿Qué es lo primero que debe de hacer, colega, una víctima de violencia vicaria? Claro, lo primero que tiene que hacer es indiscutiblemente ir a denunciar, ¿no? Solicitar las medidas de protección y también está en su derecho, en caso de que no sepan lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, es obligación del Ministerio Público preguntarle si ella cuenta con un asesor jurídico, con un abogado particular y en este caso solicitar el apoyo. Incluso ella igual, en este caso como Claro. víctima, claro, buscar la asesoría correspondiente a buscarse pues a un abogado que tenga esa perspectiva de género, ¿no? Que ya sabemos el Y que esté caminito, especializado, ¿no? Que esté especializado en perspectiva de género, ¿no? claro, y sobre todo pues darle el acompañamiento debido y también algo que quería yo referir, ahorita que estabas hablando, ¿no? De los servidores públicos, igual es que cuando llega la víctima, que te hacen la primera es volverte a revictimizar y en Ah, lugar de que en sucede ese mucho. momento te canalicen inmediatamente con el área psicológica, te hacen esperar, te pasan directamente con ellos cuando considero que lo primero que tiene que hacer, porque la persona llega desesperada, llega alterada, llega con mucha conmoción, es tratar de calmarla para efecto de que se puedan llevar a cabo las diligencias de manera. Claro, claro, claro. Y tienes toda la razón igual con lo que mencionas de este derecho de contar con un asesor jurídico, porque justamente pasa esta situación, ¿no? De que llegan y no saben qué hacer, no saben qué decir, no saben qué contestar, ¿no? Y como tú dices, pues ahí estoy sentada y esperando hasta que me atiendan cuando estoy ya en una crisis, ¿no? De ansiedad. Y lo primero que necesitan es esa canalización, ¿no? Y ya posteriormente iniciar las diligencias. Entonces, sí es muy importante lo que mencionas, colega, de contar justamente con un asesor jurídico y ya sea público, ¿no? O si desean justamente también contratar su particular, pues adelante, ¿no? Es su derecho. Claro, y fíjate que también aquí en el estado de Yucatán, o sea, yo lo menciono mucho porque al menos es donde me encuentro radicando y es Claro. Ujú. pocos estados en donde ya se está llevando a cabo lo que son muchas denuncias en cuestión de violencia vicaria, ¿no? Fíjate que desafortunadamente es uno de los estados que ocupa uno de los primeros lugares en índice, en estadística,
donde se ejerce más la violencia hacia la mujer. Es increíble, de verdad, el grado de violencia que hay en este estado. Es como que si la misma sociedad odiara realmente a la mujer que ocupa, que están en el estado, ¿no? O sea, desde... O como decimos, está normalizado, ¿no? Ya a veces una, no sé, en hogares o en estas situaciones, ¿no? De separaciones, o sea, te insultas y dices, pues ya viví esto y voy y la autoridad no hace nada, ¿no? Entonces, o lo dejo pasar, ¿no? Entonces, a veces igual ya se normaliza, pero es cierto lo que dices, o sea, la realidad social es que ha habido violencia desde siempre, pero hay Claro, algo y ha ido justamente en aumento, ¿no? claro, aquí, por ejemplo, te hablo desde lo menos leve, por decir así, ¿no? Desde una violencia familiar, actualmente la violencia vicaria, pero lamentablemente terminan en feminicidios, ¿no? Sí. Es de La verdad máxima que violencia, o sea, es la extrema, ¿no? Y que as- justamente tocando el tema de violencia vicaria, también sería lo extremo, justamente el asesinato de hijos e hijas, que es justamente, o sea, es lamentable, ¿no? Esta situación, pero sí pasa, sí hay ha casos habido ca- de este tipo. Entonces, pues hay que tratar, si me entiendes, de lo que decíamos, ¿no? De accionar la vía legal, de también a través de estos programas o cursos, ¿no? Lograr la sensibilización, porque el cometido es justamente prevenirla, erradicarla, ¿no? Y que esto claro, no suceda. O sea, porque es increíble que estemos hablando ya de la parte como abogadas, como profesionistas, ¿no? Tener casos de este tipo y leemos o nos cuentan las víctimas directamente lo que están pasando y dices tú, o sea, ¿cómo puede estar sucediendo esto, no? ¿Cómo una persona, en este caso el agresor, puede hacer eso, no? Y no nos cabe en la cabeza y no tenemos respuestas cómo una persona puede realizar o estas agresiones y violencias constantes, no solamente a las mujeres, sino también ya a sus propios hijos. claro. Entonces, pues, como referimos, ¿no? Sí, es un tipo de situación de verdad que es muy lamentable, ¿no? Más que han habido algunos casos en donde el final, pues, no es un final feliz, ¿no? Y pues sí, colega, para concluir, en definitiva, tienen que denunciar, tienen que medir, tienen que solicitar las medidas de protección, Claro. tienen que documentarse, tienen que guardar mensajes, grabar llamadas de los agresores, todo ese tipo de cosas que antes no se hacían, pero ahorita la tecnología ha avanzado de manera rápida en la cual nos permite poder tener acceso a todo ese tipo de cosas, Claro, ¿no? y ya en el derecho penal se nos permite, ¿no? O sea, en este La tipo de tecnología y a todo eso. investigaciones, claro, ¿no? Aportar medios electrónicos, ¿no? Y en el caso de la violencia institucional en su momento, pues como referiste, ¿no? Es tratar de presionar a la autoridad y si no, y si vemos que no nos funciona, pues tú y yo, como referiste, no sabemos que hay que pedir controles judiciales, ¿no? Entonces, hay Claro, es que cierto. buscar al abogado que esté realmente preparado para poder dar el acompañamiento respectivo, la asesoría legal con perspectiva de género. Y en este sentido, pues también pueden acudir aquí a sus servidoras. En este caso, mi colega que se encuentra en el estado de Campeche y su servidora que se encuentra en el estado de Yucatán. Damos asesorías en cualquier parte de la República. Claro, claro. Y bien, entonces, colega, pues hemos llegado al final justamente de este programa. Esperamos que les guste y sobre todo que en realidad les sirva, ¿no? Para que ustedes conozcan sobre este tipo de violencia y también puedan, como ya hemos referido ya varias veces a lo largo de este programa, que puedan ustedes accionar esta vía legal e ir y denunciar. No tengan miedo, alcen la voz, si necesitan asesoría jurídica y representación jurídica, aquí estamos. Y anuncios, colega, ya les extiendo una cordial invitación a todos aquellos que nos están viendo y escuchando, que el día 31 de julio, ya la siguiente semana, estaremos inaugurando EduLex Campeche. Síganos en las redes sociales porque vamos a ya tener los primeros cursos de capacitación. Somos obviamente una iniciativa de capacitación jurídica con enfoque jurídico y social.
Y van a haber cursos, van a haber sorpresas. Los primeros estamos igual ya analizando, ¿no? De que sean a un bajo costo, accesibles, y pues les esperamos, ¿no? Vamos a hacer una transmisión en vivo que espero que aquellos que nos están obviamente conociendo y viendo de otros estados de la República, pues puedan estar en la transmisión. De entrada va a ser de manera presencial en la institución educativa René Descartes. Ahí vamos a estar a partir de las 5 de la tarde. Y por último, hablando de estos temas, colega, tan sensibles, que hablamos justamente de la violencia institucional, su servidora ha escrito y publicado un libro sobre estos temas. Lo he denominado Cuando la justicia duele. Lo pueden encontrar en la plataforma Amazon en formato digital. En tan solo un clic, ustedes pueden adquirir el libro. Está solamente a 99 pesitos. Y pueden ustedes conocer este camino, ¿no? Que pasan las víctimas de delito. Ahí hago un tributo de las víctimas a través de ciertos casos que he representado, que he llevado a lo largo de más de 10 años como asesora de víctimas. También hablo justamente de esta violencia institucional, colega, ¿no? Que ahorita hablamos que van, toca puertas, esperar, ¿no? Y muchas veces hay esta falta, ¿no? de empatía para servir, para apoyar justamente a esta parte tan sensible y dañada como son las víctimas, ¿no? Entonces, les invito a adquirirlo. ¿Y qué creen? Tengo otra sorpresa. Hace apenas unos días me llegó el primer formato en pasta blanda. Estoy sumamente feliz de compartirlo con ustedes y próximamente me estarán llegando los demás ejemplares. Lo voy a publicar obviamente en la plataforma Facebook para que ustedes puedan ya adquirirlo ahora en formato pasta blanda. Así que síganme, compartan también, comenten. Nos gustaría mucho saber acerca de ustedes, sus opiniones sobre este tema, si están pasando por una situación, un amigo, amiga, familiar, ¿no? Y también pueden escribirnos a través del correo electrónico www.edulexcampeche.com. Ahí, si ustedes quieren que compartamos algún caso, vivencia que están pasando, escríbanlo ahí para que nosotros a través de este programa podamos alzar también la voz, visibilizar su caso y compartir con otras personas las realidades sociales que estamos viviendo pues en nuestro estado mexicano y más sobre las violencias, ¿no? Colega, no sé si deseas dejar igual tus redes sociales, donde podemos encontrarte. Claro que sí, colega. Antes que nada, pues muchas felicitaciones por tu primer ejemplar. Ya igual yo voy a ser una de las primeras en tenerlo. Lo recomiendo, en verdad vale la pena adquirirlo, porque sí, como bien referiste, ¿no? Cuando la justicia duele, una de las formas que ha tenido la víctima a veces es la manera de desahogarse, hasta con su propio abogado, ¿no? Entonces, de verdad vale la pena adquirirlo. Y pues nada, también quedarán ahí mis redes sociales y principalmente pues la página de Facebook que es Abogados Peninsulares y Edulex, en donde me pueden contactar y abajito dejaremos los números de contacto. Hasta luego, muchas gracias, amiga. Hasta luego, síganos, compartan y Janine, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy compartiendo conocimiento. Nos vemos.